Bueno, ya estamos grabando, pero nos sacó a alguien. Espero que no se enoje con nosotros porque nos sacamos. Pero bueno, dice que podía volverse a unir después. Perdón, estábamos diciéndole qué onda con lo azul. Si tienes una función continua, pues el uno nomás dice que las funciones continuas también son uniformemente continuas. Esa es la única observación. Y en el 2, como la función es continua, en particular es acotada. ¿No se acuerdan que como una función es continua, uno de los tres teoremas fuertes dice que es acotada, ¿no? Y entonces aquí lo que estoy diciendo, como yo sé por uno de los tres teoremas fuertes que es acotada, tómate una cota, ¿no? Una, cualquiera. Y la única observación que estoy haciendo es que acuérdate que H es componer primero F y después G. Entonces sus valores finales, los valores de H, son los mismos que toma G. Y eso quiere decir que como son los mismos que toma G, entonces la H también está acotada por la K. No sé si te quede más claro si aquí escribo esto, que en realidad lo que estoy escribiendo allá arriba es G de f de x. Entonces no importa, pues quién es f de x, yo sé que estos valores, o sea, nomás escribí lo mismo, ¿eh? Como yo sé que los valores de G están dominados por la K, los valores de G están dominados por la K, pues los valores de H también, porque los valores de H en realidad son G de alguien, ¿no? Que está dominada por la K. No sé si eso contesta a tus preguntas, dinos, Sí, ¿ya? mucho mejor. Gracias, profe. Va. Y solo son dos observaciones que voy a usar, ¿eh? No empezaba la prueba, apenas estoy observando cosas que voy a usar. Y ahora sí ya voy a empezar la prueba, ¿no? Vamos a empezar la prueba. Chin. Por supuesto, ¿qué es lo que vamos a usar? Pues esta, chin, ¿qué pasó? Dinos, Camet, algo No, pasó, no, no, no. ¿no? Vamos a usar, Es que gesticulo. perdón, vamos a usar la propiedad 2, ¿no? Esta de la epsilon y la partición, ¿no? Entonces voy a empezar diciendo, pues sea epsilon mayor que 0, y lo que yo tengo que encontrar es que existe una partición P del intervalo AB, de tal manera que la diferencia entre la suma superior con H y P y la suma inferior con H y P es menor que epsilon, ¿no? Si yo logro hacer eso, ya acabé, ¿no? Entonces eso es lo que tengo que hacer. Y ok, entonces vamos haciéndolo. Ya me dieron la epsilon y entonces lo empiezo diciendo, pues como G es uniformemente continua, uniformemente continua. Ay, ¿para quién será? Para, déjenme ver cuál, para quién era. Para epsilon mayor que 0, no para, ay, ¿para qué número? Para epsilon entre 2 veces b menos a. Ese número, por cierto, es un número positivo, ¿no? O sea, el epsilon es positivo, b menos a es positivo, y entonces cuando divido entre 2 por b menos a, eso es un número positivo. Voy a aplicar la definición de continuidad uniforme a G para esa epsilon, ¿no? Entonces yo digo aquí que existe una delta mayor que 0, de tal manera que lo que dice la continuidad uniforme es que si dos puntos están en el dominio, que en este caso es menos mm, y su distancia es menor que delta, entonces yo puedo concluir que la distancia de sus imágenes, que en este caso es esto, es menor que epsilon entre 2 por b menos a. Híjole, no sé si en este momento decir lo que quiero decir o no decirlo. No, creo que en este momento no lo voy a decir. Va. Esa es la primera cosa, ¿no? Otra cosa que voy a hacer, que creo que necesito,
es que además le voy a pedir a la delta que sea más chiquita que la épsilon, ¿no? Luego van a ver por qué, pero acuérdense que la delta que existe para la continuidad uniforme, pues si se agarran una más chiquita, pues sigue sirviendo, ¿no? Entonces voy a pedir de una vez que la delta sea más chiquita que la épsilon, ¿no? Y ahora sí, ¿qué más? ¿Qué más? Si como f es integrable, ya usé la otra, o sea, ya sé que f es, ya acabo de usar que f es continua, perdón, acabo de usar que g es continua para obtener esa delta. Ahora voy a usar que la función f es integrable para obtener una partición, ¿verdad? Entonces, como f es integrable en el intervalo AB, a ver si lo logro decir bien. Entonces, ¿para quién? Para este número, para el número, ¿cuál es ese número? Es, ya no sé qué número es. Es epsilon delta entre 4K. A ver, ahí vamos viendo, ¿no? Epsilon es la que me dieron desde el principio. Epsilon es la que me dieron desde el principio. Delta es la que me aventó la continuidad uniforme, ¿no? K es esta cota de G, la que fijé acá arriba, la cota de G, esa es K. Y entonces si observamos, tanto epsilon como delta como K son números mayores que cero, y entonces ese número que acabo de escribir es más grande que cero, ¿no? Y entonces yo sé que la función es integrable. Entonces, para ese número raro, yo sé que existe una partición que voy a llamar P del intervalo AB, de tal manera que cumple que la suma superior de F con respecto a P menos la suma inferior de F con respecto a P, eso es menor que epsilon delta entre 4K. Ok, ¿listos? Va. Y entonces, y de una vez digo que, nada más porque lo voy a necesitar, que P pues tiene puntos y los voy a llamar X0, X1, bla, 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 como siempre. Ay, no los puedo llamar como siempre, ¿no? Porque ya usé la K. Entonces voy a llamar XM, ¿no? Creo que no pasa nada. Ah, no, porque M son los máximos y los mínimos, pues no sé qué letra les gusta. XJ, no sé, lo que sea. XJ. J es que los J son índices, XS, ¿no? No es nada más que un número natural ahí, XS. Ok, y entonces lo primero que voy a hacer es un truco un poco barato, pero a ver, voy a hacer un truco, ¿no? Entonces, voy a definir A igual a los índices, o sea, los Is que están entre 1 y S. Ahorita hago un dibujito. De tal manera que M y F menos M y F, que este es menor que delta. Ahorita digo quién es todo eso, ¿no? Y los otros, son los índices que cumplen lo contrario, ¿no? Los que están entre 1 hasta S, de tal manera que M y F menos M y F es mayor o igual que delta. Les dije que ahorita hago un dibujito, ¿eh? Y les voy a preguntar una cosa que no sé si debería yo de preguntarles, pero igual se las voy a preguntar. Aquí están los números reales otra vez. Aquí está el intervalo AB. Ajá, AB. Y lo que está diciendo esta cosa nada más es que P es una partición, ¿no? Está aquí una partición. La, 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 la. No sé, no le voy a poner muchos puntos. Bueno, ya le puse un montón, pero no importa. Este sería como el X y menos 1, este sería el X y. No estoy haciendo un dibujito, acuérdense que este es el X0, este es el XS en este caso. Y a ver, aquí acabo de introducir el MIF y el M mayúscula IF y el M minúscula IF. Y el M
bueno, son los mismos, los de abajo, perdón. ¿Se entiende quiénes son esos o tendría yo que escribirlo? O sea, el MI es el supremo de los valores de la función para F, ¿no? ¿Sí o no? Es que luego va a aparecer el MIH y y el MIG, no sé si vaya a aparecer, pero hay tres, ¿no? O sea, en realidad hay tres funciones, ¿no? La F, la G y la H. Y entonces uno podría tomarse supremos tanto para la F como para los valores de la F, como los valores de la G y como los valores de la H. No me gustaría escribir quién es pero si se ponen muy delicados se los escribo. Este, ¿Quieren o no quieren? Dígame. Yo sí. Yo preferiría que sí. ¿Tú considerarías que sí? ¿De veras? Bueno, pues ahí te va. Entonces, ¿en dónde? Bueno, vamos a escribirlas. Donde MIF es igual al supremo de los valores de la función f en el intervalo xi menos 1, xi, ¿no? O sea, son los de siempre para f. Y mi es el ínfimo de los valores de f. En realidad no es importante esto, ¿eh? Pero o sea, no es importante la escritura, nomás que sepan quiénes son. Pero bueno, a lo mejor para eso hay que escribirlos. Ya, ahí está. Entonces, a ver, voy a decir lo que dice en los últimos tres renglones, ¿va? A ver, yo ya tengo una partición que cumple esto. La puse aquí, ¿no? Ahora me voy a fijar en los índices, o sea, cuando yo me agarro cuando me agarro un intervalo que induce la partición, por ejemplo pues por ahí va a estar la F, ¿no? Y por ahí va a estar tanto el MI chiquita como el MI grande van a ser valores, ¿no? Y entonces me voy a fijar en su diferencia. O sea, para cada I te agarras el MI, F, mayúscula y minúscula, son el ínfimo y el supremo de los valores de F en ese intervalo, y los mides y dices, pues si mide más chiquito que delta, si mide más chiquito que delta, lo meto en la bolsa A. Y si mide más grande que delta o igual, lo meto en la bolsa B. ¿Se entiende? O sea, cada uno de esos, o sea, digo, o sea, en realidad estos A's, lo único que me están diciendo es cómo se comporta la función en cada uno de los intervalos, ¿no? Si está, por ejemplo, si el I está en el A, si un I está en el A, eso significa que en el correspondiente intervalito, el MI y el MI minúscula y MI mayúscula no distan menos que delta, ¿no? Sus imágenes, o sea, perdón, ellos distan menos que delta. Y si algún I está en el B, eso significa que en el correspondiente intervalo, te fijaste en el MI mayúscula y minúscula, y ellos distaron más que delta. No estoy haciendo nada, ¿no? No estoy haciendo, pues, lo estoy separando en dos bolsas distintas, ¿va? O sea, no estoy haciendo nada muy espectacular, ya se me acabó la hoja, entonces me tengo que pasar a la otra, supongo, porque aquí no creo que quepa nada. Pues va a pasar a la otra, ni modo. Si necesito regresar. Ay, Santiago, perdón, profesor, ahí lo que está haciendo es separar como los supremos y ínfimos que están en F solamente y los supremos e ínfimos que están en F y G. No, no estoy separando los supremos e ínfimos, ¿eh? Estoy Como casos, separando ¿no? los índices. Fíjate que el conjunto está diciendo, fíjate en los índices. O sea, de hecho, ay, chin, algo hice mal, espérenme. A ver, lo que está diciendo esta cosa es que voy a fijarme, hay dos tipos. A ver, primero contéstame una pregunta, Cosette. ¿Sí entiendes que hay dos tipos de intervalos? O sea, hay dos tipos, los que su MI y MI, los que cumplen que su MI mayúscula menos su M minúscula son menores que delta, ese es un tipo de intervalo, y hay otro tipo de intervalo, el que cumple que la distancia entre MI mayúscula y MI minúscula es más grande que delta. O sea, hay dos tipos de intervalos, ¿no? No sé, Cosette. Son como los dos casos, ¿no? O sea, como Sí, estamos haciendo son. un intervalo muy Ajá, abierto de... lo que estoy haciendo es, fíjense, estoy partiendo y lo que estoy haciendo es los estoy clasificando en dos categorías. Si estás en A, estás en la categoría de que tu ínfimo y supremo no distan mucho.
Si estás en B, eso significa que el intervalo correspondiente tiene categoría, que su ínfimo y su supremo distan más que delta. ¿Se entendió, Cosette, o no? Dime. Sí. Pero, Los estoy ah, clasificando. Perdón, sí, dime, Gael. pero entonces, o sea, así como los clasificamos, aún así su unión sí nos daría todos los sís, ¿no? Exacto, esa es la segunda observación. O sea, de hecho, lo que quería yo decir, que la unión de A y B, acá abajo, una de las observaciones que es la que acabas de hacer, la unión de A y B son todos, ¿no? O sea, son todos no se llaman Ks, fíjense, se llaman S, ¿no? Son todos, ¿no? O sea, o caes en A o caes en B, no tienes de otra, no tienes más chance, ¿no? De hecho, estoy agarrando mi partición, los estoy clasificando en dos bolsas, pero a todos, ¿eh? A todos los estoy clasificando. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Los estoy clasificando y fíjense que eso depende de la F, ¿eh? Esta clasificación depende de lo que pasa en la F, ¿eh? Porque son los valores de la función en f de x. En la partición de F, ¿no? Y la delta es la que sacamos de G. La delta es la que sacamos de G, la partición la sacamos de F, pero fíjate que la partición no es de la función, ¿eh? La partición es del intervalo. Ah, sí, O sea, sí, pero le ponemos sí. F porque lo estamos pensando para la función F, ¿no? Ajá, estamos Ok. pensando para la función f, por eso estamos tomando mínimos y en f. ¿Va? Entonces, Ok. no hemos dicho nada muy espectacular, ¿eh? Lo único que acabamos de decir es, agarra los subintervalitos y clasifícalos en dos bolsas y pues ya, eso es todo lo que estamos diciendo. Clasifícalos de dos tipos, ¿no? En dos bolsas. Y ahora sí me voy a pasar a la siguiente página, creo que ahora sí puedo. Y entonces, a ver, vienen las observaciones, ¿listos? Observaciones. Ay, espero que sí me quede todo bien. Las observaciones. Si tú te tomas, ay, no quería ponerlo así. Si tú te tomas un índice en A ver, eso de tomarse un índice en A suena así súper mamila porque somos matemáticos y nos gusta escribir así, pero lo único que estás diciendo cuando te tomas un I en A, estás diciendo, pues estás hablando en realidad de un intervalito, ¿no? Del que va de xi a xi menos 1. Entonces voy a hacer aquí mi dibujo de xi menos 1, perdón, a xi, ¿no? O sea, de tomarse un I en A no es otra cosa que decir, fíjese usted en este intervalo, ¿no? Si está ahí, ay, ¿qué es lo que pasa? Entonces, estoy pensando, ¿eh? Ya no sé qué estaba yo diciendo. Si está ahí, entonces, para toda x y y en el intervalo desde xi menos 1 hasta xi, se cumple que la distancia entre f de x y f de y es menor o igual que mi f No es F de ¿No Y, debe de ser profesor. FY? Sí, Ajá. gracias. A ver, vamos viendo. ¿Listos? Es que creo que me está faltando algo, pero no estoy seguro. Ah, ya, no, pues no. Ah, ok, ya. A ver, sí está bien. Lo voy a escribir creo que todo y ya después les digo, ¿no? Va, si tú te tomas un INA, entonces, fíjate, te está diciendo, ¿qué pasa si te tomas dos puntos aquí adentro? Pues esos dos puntos, por ahí va a estar su F, ¿no? F de X y F de Y, quién sabe dónde vayan a estar. Pero por lo que acabamos de decir hace rato, esos no pueden ser más grandes que el supremo y el ínfimo, ¿no? O sea, las esta diferencia no puede pasar a la diferencia del supremo y el ínfimo. ¿Sí está claro o no? Eso es una como observación. ¿Sí? Y entonces uno observa, pero ¿qué significaba que I estuviera en A? Que I estuviera en A significaba que esta diferencia era menor que delta. Esa es la definición de estar en A, que la diferencia es menor que delta.
Sí, ahí vamos. Entonces, o sea, lo primero que tienes que observar es que si tú estás en un intervalo de los de A, entonces la diferencia entre las imágenes de cualesquiera dos puntos del intervalo son más chiquitas que delta. ¿Y se acuerdan qué hacía la delta? ¿Quién era la delta? Era la delta, chica que epsilon. era la delta de la continuidad uniforme para G. Entonces lo voy a escribir rápido, ¿va? Entonces, por lo tanto, tengo dos puntos que distan menos que delta. Por cierto, estos dos puntos ya están en el dominio de G. Entonces yo les puedo aplicar G, porque se acuerdan que la función llegaba al menos mm, entonces ya puedo explicarles G, y entonces yo diría, pues la continuidad uniforme me asegura que G de f de x menos G de f de y es menor o igual, no, estrictamente menor, ¿no? Porque, bueno, así es la continuidad uniforme, que epsilon entre 2 por b menos a, que era el número para el cual servía esa delta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Alguna pregunta acerca de eso? Pero, Yo no sí, entendí muy dime. bien ese último renglón. A ver, lo voy a decir otra vez, ¿va? Estos, bueno, primera observación. Acuérdate que la función f va del intervalo a b, hasta lo voy a decir aquí, va del intervalo a b, sale del intervalo a b, pero sus valores están entre menos m y m. Entonces, cuando yo agarro un valor entre un número entre a y b y le aplico f, voy a caer al intervalo menos m, m. Esa es una observación. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que I está en A si esto pasaba. Eso es mi definición, no estoy diciendo nada muy extraño. Y luego digo, pues fíjate que si tú estás en este intervalo, esta diferencia pues es menor o igual que el supremo menos el ínfimo. Y este I fue escogido de tal manera que esa cosa fuera menor que delta. Entonces aquí tengo dos números que distan menos que delta. ¿Y qué me dice la continuidad uniforme de G? Que si tú te tomas dos números en el dominio de G que distan menos que delta, que es lo que tengo en el renglón, en ese renglón, entonces sus imágenes bajo G distan en menos que epsilon. ¿Sí o no? No sé si ya contesté tu pregunta, dime. Sí, gracias. ¿Sí? Aquí solo Sí. use la continuidad uniforme de G. Esta es la delta que sirve para esta epsilon, ¿no? Para la continuidad uniforme de G. Pero fíjense que en este momento ustedes me ven decir, pero no seas payaso. Esto que está escrito aquí, en realidad, no es otra cosa que el valor absoluto de h de x menos h de y, ¿no? Pues acuérdate que h es la composición. Y entonces, ¿qué estás diciendo? Voy ¿Que a H tratar es de hacer. continua? No, no estoy diciendo que H es continua. Estoy diciendo que siempre y cuando tú estés en A, que tu I esté en A, siempre y cuando que tú estés en A, cada vez que te agarres dos puntos aquí, que disten en menos que delta, entonces sus imágenes distan en menos que este numerito. A ver, nada más para que si no me fijé quién dijo que era continua. Esto no es continuidad, ¿eh? De hecho, sí tiene nombre, ¿no? Sería como, es delta epsilon entre 2b menos a como ser continua, ¿no? Como en la continuidad uniforme, ¿se acuerdan? Que era una propiedad que era, o sea, solo sirve para estos dos números, delta y epsilon entre 2b menos a. No sirve para cualquier epsilon, ¿eh? Sirve para esos dos números especiales y solamente en este intervalo, que además también es especial porque estuvo adentro de A. ¿Se entiende? Bueno, ya. Esta es la Falta ver observación qué pasa 1, con ¿eh? B, ¿no? No, pero no, todavía falta para la observación. Ya casi acabamos la observación 1. Y se acuerdan que los lemitas me decían, si tú tienes una función que la diferencia de sus imágenes es más chiquita, entonces cuando te tomes los máximos y los mínimos, también van a ser más chiquitos que eso. Ahora lo voy a escribir. Y entonces yo puedo concluir por el lema, de hecho voy a poner por lemita,
por lemita, yo puedo concluir que no solo eso, que M I H menos M I H es menor o igual que epsilon entre 2 por B menos A. Y por supuesto me van a preguntar quién es MIH. Pues MIH es el supremo, como siempre, de los valores de H en el intervalo correspondiente, ¿no? En el intervalo que va de XI a XI menos 1, que son los que se van a usar para construir las sumas superiores y las sumas inferiores de H, ¿no? Estos son los números que se usan. ¿Se entiende, jóvenes, o no? Ya acabé con la observación 1. Ustedes díganme si hay alguna pregunta o no. Yo tengo una pregunta. Bueno, es que ahorita acaba de decir Bueno, que el primero hecho que escribí mal. Sí, dime, es que, perdón. Sí, de que no es continuamente uniforme porque tomamos una epsilon y una delta específicas, pero no al tomar epsilon mayor que 0, que realmente no le dio un valor, sí aseguramos que es continuamente uniforme. No sé si me expliqué. no creo. Pero no sé, a ver, es que tú dirías, tómate una epsilon. No, sé que no, a ver, te voy a decir por qué. Porque de hecho, ay, no sé qué decirte, pero si tú te tomaras una epsilon cualquiera, tú tienes que demostrar que existe una delta de tal manera que si dos son menores que delta, bueno, ya no sé qué te quiero argumentar, pero te voy a decir dos cosas. La primera cosa es que ¿dónde H, o sea, dónde H sería continua? Es la pregunta que yo te haría mejor. No lo ¿En asegura dónde nada, quieres, ¿verdad? en dónde quieres que H sea continua? Esa es como la pregunta. En ¿En el qué lugar? intervalito x y menos 1 xy, Ok, donde y está en A. ok, y te voy a decir por qué no, ¿va? Porque ¿cómo sabes que hay cosas en A? No. No. Podría no haber, o sea, de hecho, esa es una buena observación, podría no haber cosas en A. O sea, podría ser que todos esos se fueran lejos. O sea, yo estoy diciendo, tú te fijas qué pasa con los MIs y con los MIs grandes, pero minúsculas y minúsculas. Y si pasa eso, lo metes en A. Y si pasa la otra cosa, lo metes en B. Nadie te asegura que haya cosas aquí, ¿eh? ¿Me Pero en expliqué? caso de haber. En caso de que hubiera, en caso de que hubiera, este, en caso de que hubiera, estoy pensando, ¿eh? En caso de que hubiera, oh, te tomas una epsilon, das una delta. Pues sí, en caso de que hubiera sería continua, no uniformemente continua, bueno, continua porque es uniforme todas las continuas. Yo creo que si hubiera ahí, déjame pensarlo, ¿eh? Este, a ver, para toda epsilon existe una delta de tal manera que si tus puntos distan en menos que delta, no estoy seguro, ¿eh? Yo creo que a lo mejor sí podrías probar que es continua, pero ¿te interesa? No sé, Sí me es había una buena interesado porque la pregunta. había utilizado en una de mis demostraciones de la tarea, pero bueno, según yo estoy casi segura de que sí lo asegura, porque nos tomamos Si hubiera, epsilon aleatoria. si hay puntos o sea, si de verdad hay puntos en A, pero es que eso de que haya puntos en A, creo que te asegura automáticamente la continuidad, de hecho. O sea, si I está en A, como que para qué o sea, como que sí te va a asegurar la continuidad. No estoy seguro, pero yo creo que sí. Pero qué buena pregunta haces para que lo hagas de tarea. Supongo que por eso lo dejamos en la tarea. Este, bueno, ya no voy a contestarla porque no tiene nada que ver con la prueba. Yo diría que sí, pero no estoy seguro, Paola. Esa sería mi respuesta. ¿Va? Ok, vale, gracias. Este, Profe, bueno, dime. en la última desigualdad, después del lema, ¿no sería ahí menor estricto? No, porque no.
porque el lema lo comprobamos para menor o igual y solo puedes asegurar menor o Pero igual. era suponiendo ¿Quieres? menor igual Sí, la igual la de arriba, pero ¿no? sí, pero la prueba, en algún momento, ay, si quieres me regreso, che, me están distrayendo a los demás. La prueba dice que cuando tomas ínfimos, el menor o igual, ya no sé dónde está la prueba. O sea, te lo voy a dejar para que lo revises tú en tu casa, pero sigo sin encontrar la prueba, maldita prueba. O sea, ¿no será porque más bien ese número A epsilon ver, aquí entre 2 está, no, vea? aquí está, espérate. Déjate, lo digo rápido. Aquí te tendrías menor, ¿no? Si quisieras poner menor. Pero cuando haces este paso, para pasar de aquí a acá, dices, entonces esta es una cota superior, y entonces M es la cota superior más chica. Entonces aquí se transforma en menor o igual. No puedes asegurar el menor, es lo que estoy diciendo, y te dejo de tarea, Humberto, que vayas a tu casa y pienses en esta parte de la prueba y digas, sí, aunque yo tuviera menor aquí, este se me transforma en menor o igual. Ah, ya, sí, ya lo vi. ¿Sí? O sea, ahí te lo encargo, porque ya no quiero distraerlos más porque no sé si se van a acordar de lo que estábamos haciendo. Pero bueno, creo que ya acabé. A ver, ahí está. Entonces, voy a hacer un resumen de la observación 1, ¿eh? Nada más estoy diciendo esto. Si el intervalo es de los de A, que es lo que dice aquí, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que si el intervalo es de los de A, entonces cuando te tomas esta diferencia, que es la que voy a usar para calcular las sumas superiores y las sumas inferiores de H con respecto a la pasión P, distan en menos que épsilon entre 2. 2 por B menos A, ¿no? Ese es como lo único con lo que tienes que quedar. Si eres de este tipo, entonces estos MIs mayúsculas y minúsculas distan en menos que épsilon entre 2 por B menos A. ¿Va? Y entonces me falta la observación 2, ¿no? Que es, ¿qué pasa cuando no eres de los de A, ¿no? ¿Qué pasa si eres de los de A? Entonces, para toda X en el intervalo XY menos 1, XY, para toda XY quería yo decir. A ver, voy a borrar aquí. Para toda XY en el... No, estoy diciendo algo raro. Ya voy a borrar todo. Esto no es cierto. A ver, ya, voy a decir lo que quiero decir. Entonces, a ver, la primera observación es que la definición de estar en B era, no sé si se acuerdan, que esta diferencia es menor o igual que delta, ¿no? Esa es la definición. Ay, lo volví a escribir mal. Esa es la definición de estar en que el intervalo esté en B, ¿no? Esa es la definición. ¿Va? Y entonces, a ver, ahí les va. Profe, primero es M grande, ¿no? Primero es M grande, ya no sé de qué me estás hablando. O sea, ya sé de M qué, grande menos M. sí, ya sé de qué me estás hablando. Sí, gracias. Lo escribí todo mal. Entonces, esta es la definición de estar en, y me faltan las Fs, de estar en B, ¿no? Estar en B significa que delta es menor o igual que eso. ¿Listos? Ahora voy a hacer una cosa que hasta les va a parecer rara, pero ahorita la explico. Delta, por la suma con los is en Bs de las diferencias de xy menos xy menos 1. A ver, aquí estoy poniendo nada más las longitudes de los intervalos, nada más estoy sumando los de B, no estoy sumando nada más, y los estoy multiplicando por delta, ¿ok? Y luego dices, ¿y ese número qué? Ahorita van a ver, se va a ver en este momento, y ahorita creo que voy a explicar qué significa esto que estoy escribiendo. Bueno, como la delta es un número, es una constante que no depende de la i, la puedo meter adentro de la sumatoria, ¿no? Y me quedaría algo de este estilo. Sí, ahí vamos, no hice nada. Y luego digo, pues fíjate que usándolo de arriba, yo puedo cambiar cada una de estas deltas, porque solo me estoy fijando en is en Bs,
cada una de estas deltas las puedo cambiar por uno de estos, siempre y cuando ponga menor o igual, ¿no? Entonces lo voy a escribir. Entonces, eso es menor o igual que la suma con I en B de MI F mayúscula menos MIF minúscula y todo multiplicado por XI menos XI menos 1. Ahí nomás estoy usando la desigualdad esta, ¿no? Cambiando la delta por por su correspondiente, ¿no? En cada uno de las I's. Y luego, Perdón, profesor, ¿no la desigualdad queda igual? Queda igual, queda al revés. no, ¿por qué? Porque delta, no, sí, delta es menor o igual. Ok, sí, perdón, lo vi al revés. Sí, o sea, nomás multipliqué aquí por, o sea, delta por, delta por XY, estoy multiplicando aquí por XY menos 1, y del otro lado también, ¿no? Por XY menos 1, y me queda igualita la desigualdad, porque por cierto, que no lo dije, a lo mejor tienes razón, este es un número positivo, ¿no? O sea, sí puedo multiplicar y la igualdad se conserva, ¿no? El XY menos el XY menos 1. Pero bueno, ya le sigo, ¿no? Pues sí, todo el mundo, el único que se ha perdido soy yo. Y esto Todo bien. es menor o igual, esto es menor, si se fijan, esto ya tiene una forma conocida, ¿no? Esto es menor o igual que la suma, desde que y es igual con 1, y creo que aquí es hasta S, de MIF mayúscula menos MIF minúscula de XY menos XY menos 1. A ver, ¿listos? Lo único que hice aquí es, si se acuerdan, les dije, solo estoy sumando los de B. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Pues le voy a echar todos los que me faltan, ¿eh? Sí, le echo todos los sumandos que me faltan. Ahora sí voy desde 1 hasta S. Esa es una S, espero que se vea bien. Esta es una S, no una Pensé que delta era ni nada. delta. Es una S. Acuérdate que hay S cachitos, ¿no? Entonces, pues si nomás te fijabas en poquitos y los sumabas, poquitos cachitos, y te fijas en todos, como cada uno de estos es positivo, por cierto, recuérdense que el supremo siempre es más grande que el ínfimo y el XY siempre es más grande que el XY. Entonces, estoy sumando más números positivos y entonces se conserva la desigualdad. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Y entonces ya nada más me tienen que decir, ¿y cómo se llama esa suma? Diferencia de suma superior e inferior. Exacto, se llama así. Es la suma de superior de F con respecto a P menos la suma inferior de F con respecto a P. Así se llama, ¿no? Esa es la diferencia. Que por cierto, ¿cuánto era? No sé si se acuerdan, pero esta la habíamos escogido de tal manera que fuera menor que epsilon delta entre 4K. Y entonces, ¿ya vieron esta desigualdad? Aquí voy a poner un por lo tanto. Por lo tanto, ¿qué acabo yo de probar? Que B menos A es menor que epsilon sobre 4K. Estoy tratando de pensar, ¿eh? Sí, a ver, lo voy a poner aquí. La suma desde que I está con los íceres de XY menos XY menos 1, esta es más chiquita que epsilon entre 4K. Ahorita les digo qué hice para obtener esta, ¿no? Acuérdense que acá empecé con esta y llegué a que era menor estricto que este número, ¿no? Aquí está. Esa es menor estricto que este número. Entonces yo puedo dividir entre delta tanto esta como esta. Acuérdense que delta es un número positivo, entonces puedo dividir entre delta ambas. Y entonces esta se cancela con esta y me queda este de aquí. Y este se cancela con este y me queda este de acá. ¿Se entendió, jóvenes, o no? Sí. Va. Sí. Y entonces, a ver, voy a tratar, y todo esto se ve súper artificial, ¿no? Dice, ¿qué está haciendo? No sé qué. Todo esto se ve súper artificial, pero no es tanto. Voy a tratar de hacerles un dibujo y voy a tratar de justificarles qué es lo que estamos haciendo en este momento. O sea, tú dices, ¿y de dónde se sacó esa cosa? ¿Quiénes son de todos estos números? Fíjense que por acá está, bueno, voy a pintar mi intervalo AB y dije que tenía yo mi partición. Ay, ching, mi partición, no sé dónde está. Voy a poner ahí algunos poquitillos.
y voy a hacer como un razonamiento que espero que más o menos se vea. La observación 1 dice que fíjense que estos son los que van a como dominar, bueno, ahorita lo digo bien, pero, o sea, fíjense que en la afirmación 1 lo que llegué es esta conclusión, ¿no? Que si I estaba en A, esta diferencia es chiquita. Eso es la conclusión del 1, ¿no? No estoy diciendo nada. Y entonces estoy haciendo como dos sacos. Entonces voy a pensar, por ejemplo, que este es de los de A, que este es de los de A, ¿no? Y entonces digo, en esta parte, la diferencia entre bueno, sí, acuérdense que siempre estamos pensando en la integral, ¿eh? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que si ese es de los altos, la diferencia entre las alturas no es mucha, ¿no? Pues no es mucha, yo la tenga controlada. Eso es lo que dice ahí, ¿eh? Para H, la diferencia entre las alturas de los rectángulos que van a ser las sumas superiores y las sumas inferiores, no es mucha la diferencia y puedo controlar eso, ¿no? Y si estás del otro lado, o sea, si el I, lo voy a poner de otro color, para que se vea. Si el I es de los que estaban en B, pues ya no tienes control, lo voy a poner así muy feo, ya no tienes control entre el máximo y el mínimo. Pero fíjense que lo que hicimos acá abajo es controlar las distancias, o sea, dices, pero los de B no voy a poder controlar las alturas de los rectángulos, pero lo que sí voy a poder asegurar es que las bases se van a ir haciendo chiquitas, no sé si lo vean. O sea, todas las bases suman a lo más épsilon entre 4K, que pues si épsilon es chiquita, pues todo es muy chiquito. Entonces no sé si lo vean, pero entonces estoy controlando por un lado las alturas. Y por eso, cuando Paula me preguntó si la función era continua, se me hace que sí, porque estoy controlando por un lado las alturas, y esa es como la continuidad, es lo que estoy diciendo, sí está en A. Y del otro lado estoy controlando como las bases, ¿no? Y de cualquier manera, si yo puedo hacer chiquita la diferencia de las alturas, la diferencia entre las dos áreas va a ser pequeña. Y si puedo hacer chiquitas las bases, pues eso en realidad va a ser despreciable, ¿no? Porque ahí no, si es muy chiquita, pues el área es despreciable. No importa que las alturas sean muy grandes, si la base es chiquita, la área es despreciable. ¿Lo ven? Esa es la idea detrás de todas estas cuentas. Parecido a lo de que vimos el otro día de que la discontinuidad te la podías como que... Exacto, te la podías chutar si lo hacías bien, ¿no? Más o menos es la misma idea. Y ya acabaron, ya nomás hay que concluir. Entonces, pues vamos a concluir, ¿va? Ay, espero que... Nada más una cosa loca, o sea, eso está padre, porque sí, ¿no? O sea, si se hacen muy grandes las distancias entre las imágenes es porque probablemente... O sea, no sé, no me acuerdo si en las hipótesis estaba que era continua, pero si no lo es, da igual. Sí, si no lo es, da igual, de hecho sí. O sea, si no lo es, da igual. Y de hecho, eso es lo que está tratando. También Paola, yo creo que vio que cuando estás en A, lo que estás controlando son las alturas, y eso es como la continuidad, controlar las alturas. Pero bueno, no sé. Exacto, sí. Ya vamos a concluir. ¿Ustedes creen que nos quepa la conclusión aquí en este cachito? Yo digo que sí. Y entonces vamos viendo, ¿no? ¿En quién me voy a fijar? Si alguien se acuerda de que íbamos a probar, había una épsilon, ¿no? A ver, lo voy a regresar. Había una épsilon y había que probar que existía una partición de tal manera que la diferencia era menor que épsilon. ¿Y quién creen que sea la partición? Ya la di, ¿eh? La partición es P. ¿Sí? Ya la di. Y entonces ya nada más voy a concluir, ¿va? ¿Listos? La partición, entonces, lo que me tengo que fijar es en la suma. ¿Cómo es esto? La suma de H con la suma superior de H con respecto a P menos la suma inferior de H con respecto a P. Ese es el número que yo quiero acotar, ¿no? Y recuerde usted que ya habíamos dicho muchas veces que luego nos íbamos a ir a la suma desde I igual con 1 hasta S de los M y H's menos mayúsculas y minúsculas, la diferencia, y todo multiplicado por X menos XY menos 1. Chin, ya no me va a caber porque hice las cosas súper feas. Pero fíjense que esta la puedo partir en dos, ¿no? En los que están en A, y me fijo en la diferencia de los MI mayúsculas H menos los MI minúsculas, XI
menos xy menos 1. Y, chin, ustedes creen que se va a ver horrible, qué feo. Ya no sé qué hacer. Bueno, voy a borrarlo y seguro me voy a arrepentir después de todo esto. A ver, voy a borrarlo todo y ahí va de nuevo para que me quepa en ese renglón todo. Entonces dices, yo lo que me quiero fijar es en la suma superior de h con respecto a P y le quiero restar la suma inferior de H con respecto a P. Ya está hecha toda la chamba, ¿eh? Esto por definición es la suma desde que es igual con 1 hasta S de los MI mayúscula H menos los MI minúscula H de multiplicado, perdón, por XI menos XI menos 1. Y luego lo que quería decir aquí es que esto lo puedo partir en dos sumas. Los I's que están en A de lo mismo. Ay, lo estoy haciendo medio feo. Ya no sé, ya no veo si lo estoy haciendo bien. De MI mayúscula menos MI minúscula con H, por supuesto. Estas son H's, pero que se vea. Por XI menos XI menos 1. Y luego la misma cosa, pero para B, ¿no? Y ahora sí me va a caber, ¿no? No me sigue sin caber. MIH menos MIH y todo por XI menos XI menos 1. Ay, chino, no sé si me cupo, pero ahí está. ¿Se entiende, jóvenes, lo que estoy haciendo o no? Lo único que estoy haciendo es, esto es la definición, no está diciendo nada del otro estilo. Y como son sumandos, los estoy partiendo en dos categorías, ¿no? Los que están en A y los que están en B. Y por la observación que hizo Gael hace rato, pues los que están en A y los que están en B ya son todos, ¿no? O sea, los estoy poniendo por pedazos. Y ya nada más para terminar, para no andar escribiendo otra vez todo eso, les voy a poner colorcitos. Voy a decir, este es el número verde, este de aquí es el número verde, y este de aquí es el número naranja. Y entonces, ¿qué tengo que probar? Que el número verde más el número naranja distan menos que épsilon. Eso es todo lo que tengo que probar. Digo, perdón, no, que esta suma distan menos que épsilon, perdón, ¿ya? Y entonces digo, bueno, pues a ver, primero verde, ¿no? Verde, primero verde. Verde, ya no lo voy a escribir, ¿eh? Es el número verde, ese que está allá, es menor o igual que ¿quién? Pues uno dice, a ver, acuérdate que aquí adentro. Aquí adentro hay MI menos MI, mayúscula y minúscula, H, ¿no? Y I está en A. Entonces te vas acá y dices, ¿qué decía la observación 1? Ah, que siempre y cuando I estuviera en A, estos distaban en menos que épsilon entre 2 por B menos A. Y entonces dices, pues entonces agarro este y lo sustituyo por, bueno, si quieren lo escribo en dos pasos, son con las I's en A, este lo agarro y lo sustituyo por el número ese, ¿no? Ya no me acuerdo cuál era, épsilon, épsilon entre 2 por B menos A, ¿no? O sea, cambié cada uno de esos por ese número y tendría XI menos X menos 1. Y entonces dices, bueno, pero eso, el épsilon, lo puedo sacar, ¿no? Porque no, épsilon lo puedo sacar. Y entonces aquí adentro solo queda la suma con los I's en A's de XI menos XI menos 1. Y entonces yo les digo, bueno, este de acá, ay, ching, ya no lo pude poner. Este de acá es la suma de las longitudes de algunos subintervalos. Espero que todo el mundo diga, pues eso es menor o igual que épsilon entre 2 por B menos A. Y esto es, o sea, son las longitudes de casi todos, o sea, de casi todos de algunos intervalos. Eso es más chiquito que la longitud de todo el intervalo. ¿Sí se acuerdan que habíamos dicho que todos sumaban B menos A, ¿no? Estos son posiblemente algunos menos, pero pues siempre puedo poner menor o igual que B menos A. Y entonces se van las B menos A y solo les queda épsilon entre 2, ¿no? Ya está. ¿Listos? Ya nada más me falta ¿cómo se llama? El anaranjado. Entonces el anaranjado, dices, ajá, ese es menor o igual que ¿quién?
Pues otra vez, ¿no? Dices, ahora ¿a quién voy a hacer? Ahora voy a usar una cosa que no había yo usado, ¿eh? Entonces, a ver, voy a usar una cosa que no yo había usado. Acuérdense que aquí adentro está la suma de de MI menos MI y los XI menos 1, ¿no? Eso es lo que está ahí. Pero ¿se acuerdan que dijimos hace mucho tiempo que H estaba acotada, ¿no? Y que estaba acotada por K. Y entonces, no sé si se acuerdan que el lemita les decía que si una función estaba acotada por K, entonces las diferencias, o sea, bueno, su máximo y su mínimo medía menos que 2K. Entonces, esta es la única cosa que no habíamos dicho, creo. Este de aquí, por el lema, se puede cambiar por 2K, perdón. Y entonces lo voy a poner así, y espero que nadie se moleste conmigo. Aquí te quedarían las I's en B's, y cada uno de los MI's H's menos MIH mayúscula y minúscula se podrían cambiar por un 2K, ¿no? Eso nos dice el lemita, porque acuérdense que la H era acotada. Entonces lo puedo cambiar por un 2K y solo me queda el XI menos 1. Y luego saco el 2K, aquí es no igual, saco el 2K, esto es igual a 2K, la suma con I en B ¿de quién? De XI menos 1. Y entonces me fijo qué decía la afirmación 2, que está aquí arriba, ni siquiera me tengo que mover. Eso es más chiquito que sustituyo, ¿no? El 2K se queda y la suma la puedo sustituir por epsilon entre 4K. Y entonces esto es menor que, no es menor que, es igualito a epsilon sobre 2. Y entonces la de arriba, la verde es menor o igual, aquí está el menor o igual, que epsilon sobre 2. La anaranjada es estrictamente epsilon sobre 2. Entonces la suma, esta suma, es menor que epsilon. Entonces esta diferencia es menor que epsilon y ya acabaron. Y acabamos justo a tiempo para irnos de fin de semana. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? No sé si lo Sí. bien. ¿Sí? ¿Cómo pasó? A ver, en la parte verde, al final pone que es menor o igual que epsilon sobre 2 por B menos A por B menos A igual a epsilon sobre 2. Entiendo que al final va a unir esas, pero ¿cómo quita el menor igual que ya al momento de pasarlo? O sea, ¿por qué deja de ser menor igual y se convierte en menor estricto para que la suma te dé epsilon y ya? Por este de aquí, mira, por este. Este sí es menor estricto. O sea, te digo que este es menor o igual que epsilon sobre 2. Esa es la verde de aquí. Y tendría que este es menor que epsilon. Entonces, cuando yo me paso al siguiente renglón, tendría por este menor, o sea, podría cambiar primero menor o igual y cambiaría este por este, ¿no? Y este lo dejaría igual. Y luego pondría menor. ¿Sí ves o ya tengo que decir algo más? José, dime. Creo que ya. A ver, lo voy a escribir acá arriba. Fíjate. Tengo yo que este es menor o igual que, por lo primero, epsilon sobre 2 más más anaranjado, ¿no? O sea, nomás estoy usando el primer renglón verde, o sea, Usando yo podría decir, pues esta suma es menor o igual que epsilon sobre 2, cambié por el epsilon sobre 2 más anaranjado, ¿no? Y luego diría, pero aquí tengo un menor estricto en la siguiente, y yo diría, pues puedo cambiar, como este de aquí es un menor estricto, yo puedo cambiar, pues puedo poner menor aquí, lo dejo igualito, y el otro le pongo epsilon sobre 2, ¿no? Y ahora sí tengo epsilon. Ya no sé si eso te aclara un poco más o... Sí, ya quedó más claro. Gracias. No sé si esa era tu pregunta, la verdad, pero creo que sí, ¿no? Sí, esa era mi pregunta. De hecho, yo también me preocupé porque pensé que no me iba a quedar el menor estricto, pero sí lo escogí desde el principio por acá.
acá está, ya no me acuerdo dónde, lo escogí menor, ¿no? Que epsilon delta entre 4K. Ahí lo escogí menor y por eso puedo asegurar la desigualdad estricta. Pero bueno, tendrías que checar bien todos los pasos. Bueno, ya voy a dejar de grabar. Fíjense. Wow, qué padre. Sí, está bonita. A mí me gusta. Está muy padre. O sea, yo creo que la magia, la parte más padre es eso de que metiste en dos sacos distintos, en el A y en el B. Está muy, no sé, como muy buena manera de manejar. Hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque como que tienes que decir en cuál saco lo metes cuando te importa. Ese es como el truco fundamental. Pero como dices, Canek, no es un truco que no hayamos hecho antes. O sea, es exactamente el mismo que cuando dijiste, cuando la de la continuidad, ¿no? O sea, te fijas dónde tienes problemas y ahí lo haces chiquitito. Sí. Siempre y cuando tus problemas sean finitos, no hay bronca. Pero bueno, eso ya es para que lo piensen. Profe, Dime. la misma pregunta de que si a lo mejor digamos que B fuera un conjunto vacío y que todos fueran A, ¿no tendríamos ese problema del menor igual? Es cierto, sí. Sí y no. Sí y no. A ver, si tu conjunto B fuera vacío, tendrías que hacer, a lo mejor tienes razón, o sea, a lo mejor ahí hay un detallito que yo tendría que hacer, pero yo me tomé desde el principio los numeritos, ¿no? O sea, yo los fui escogiendo. Entonces, yo los podría haber escogido todos los anteriores entre dos y ya me quedaría estricto. No sé si me expliqué y te contesté, Paola. Sí, para que quedara, no sé, que al final que quedara menor igual que epsilon entre 2 y eso es menor estricto que epsilon. Y a lo mejor tienes razón, ¿eh? A lo mejor debería yo de haber, Sí, según yo sigo grabando, según esto sigue grabando y según yo ya había detenido la grabación.